Bien, continuamos con Cadena Nacional. ¿Sabía usted que entre el 2000 y el 2010 la población penal creció en un 50%? Una población que crece cada día más y sostenidamente y que al parecer lo único que logra es que sean internos que reincidan quizás en lo que alguna vez hicieron, más que generar ciudadanos que estén preparados para enfrentar una sociedad que difícilmente los intenta siquiera integrar. Vamos a conversar con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Ustedes hicieron un informe titulado Exclusión Social en Personas Privadas de Libertad, estudio bastante innovador porque entrevistaron a 2.000 personas, según la información que ustedes nos entregaron, por supuesto, y en particular lo bueno de todo esto es que es información muy fresca, muy nueva, con respecto a una cuestión que quizás sabíamos, pero no con datos precisos. Quiero decir algunos solamente, porque son bastante contundentes. Como ya les decíamos uno, estos son otros. El 42% estuvo alguna vez en un centro de menores. O sea, ya tienen una historia previa a los internos. Por otra parte, un 26% tuvo un padre o madre privado de libertad durante su infancia, cuando eran niños. Y por último, les quiero decir este dato, un 64,7% abandonó su hogar antes de los 18 años. Acá hay un tema potente con la familia. ¿Cuál es el real problema? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. La verdad es que efectivamente lo innovador que tiene este estudio que hemos desarrollado la Fundación San Carlos de Maipo y lo ha ejecutado Paz Ciudadana junto con Gendarmería en 2005, internos de distintos penales a nivel nacional, es que da cuenta o trata de explorar cuáles son las causas de la reincidencia, de la gente que está privada de libertad, más que solamente mirar los efectos. Y yo sé que uno dice, mira, de nuevo van a hablar de los pobrecitos de las cárceles y echarle la culpa al sistema, porque eso es claramente súper impopular hoy día. Más bien la gente tiene en el ideario colectivo de que las cárceles son la solución de los problemas de la delincuencia, pero resulta que lo que nosotros vemos en las cárceles es en gran medida las consecuencias de procesos de exclusión social que se unen a las necesidades criminológicas de muchas personas que delinquen. No toda la gente que está en situación de exclusión social es delincuente, o sea, más bien el contrario. O sea, es una fracción muy inferior la que está sufriendo privación, segregación, exclusión y que sin embargo termina en los caminos de la delincuencia. Pero llama la atención, y llama la atención además que aparte de esas cifras de exclusión antes de entrar a la cárcel, te encuentras que el 70%, casi el 70% pierde su vinculación con las redes familiares, con las redes de apoyo, que prácticamente la mitad pierde su relación de pareja estando en la cárcel, que posterior a la cárcel no acceden a ofertas laborales porque tienen sus antecedentes manchados en alrededor de un 53%, lo consideran como una de las principales causas que lo ha llevado a reincidir. En promedio, las personas que están en la cárcel han reincidido 2 y hasta 3 y hasta 4 veces. Entonces, ¿es realmente efectiva la cárcel para la reinserción social de las personas? Muchas veces llamada verdadera inserción, porque ni siquiera han estado reinsertos, o sea, no están volviendo a insertarse, sí, claro. Es primera vez que se insertan. Te quiero hacer una pregunta, me imagino, bueno, ustedes le ponen todo el esfuerzo a trabajar estos temas y tratar de buscar una solución, pero la pregunta bien directa es, ¿a quién le importa en Chile realmente un tema como los presos? Fíjate que es muy fuerte lo que tú planteas, pero Mandela decía, un país se conoce por cómo trata a sus presos. O sea, el grupo más excluido de todos los países, en todas partes, son los presos. Y la verdad es que eso no escapa a la realidad de Chile. Los presos no votan, los presos son personas que han atentado contra la sociedad. Pensar en siquiera revertir situaciones de exclusión para los presos, habiendo tanta pobreza, habiendo tanta necesidad en el país, parece un contrasentido. Sin embargo, si nosotros tuviésemos claridad de que revirtiendo las condiciones de exclusión, de que preocupándonos de que fíjate que un 87% de los presos no han terminado su educación. Y en algunos lugares el 100% prácticamente no ha tenido ni siquiera cuarto básico. Entonces, en estadística simple, eso se llama a lo menos una correlación muy fuerte. Y si nosotros trabajáramos en dotar de educación a esta población penal, si nos preocupáramos de que terminaran sus estudios, si nos preocupáramos de que pudieran acceder a la salud, que tuvieran buenas oportunidades laborales, ¿no estaríamos contribuyendo también a que haya menos reincidencia? ¿No estaríamos, por lo tanto, trabajando en contra de la victimización y garantizando mejores resultados en términos de seguridad pública, que es lo que hoy día no está pasando? Porque hoy día la población penal
en una proporción muy inferior, alcanza a tener programas de reinserción que ni siquiera apuntan necesariamente a reducir estos factores de exclusión, tiene contacto criminológico con otros internos y finalmente termina perfeccionando el delito. Se hacen verdaderos profesionales. Hoy día, y mira los resultados, ya se hizo una agenda corta en el año 2006-2008 y en esa agenda corta se planteaba el que pudiéramos endurecer penas, que pudiéramos tipificar otros delitos, se aumentó la población penal, como tú bien decías, y finalmente la victimización no disminuyó. Entonces, aumenta de hecho. Entonces, parece ser que la respuesta no está en las cárceles. Ahora, uno piensa un poco el tema de quiénes pueden ser los que traigan las soluciones, o más que la solución exacta, sino por lo menos la voluntad. Y uno dice, bueno, ¿los candidatos presidenciales hacen alguna promesa importante en estos temas? Parece que no mucho. Los que van al Parlamento, tampoco. Hay alcaldes que, bueno, lo plantean en el sentido de, algunos dicen, no, la cárcel por favor en mi comuna no. Y así, y la gente no les da trabajo, no se acerca. Entendía que por el informe que una de las principales razones por qué no llegan a tener un trabajo es porque no les dan trabajo, o sea, derechamente. Claro. ¿Qué se hace entonces? Por eso yo te decía, ¿a quién le importa? Parece que nadie. Mira, ¿Cómo se avanza? ¿Cuál es la solución? Yo creo que aquí hay que cambiar radicalmente la perspectiva, ¿no? Cuando esto se mira desde la segregación o se mira desde que esto es un problema, un quiste, algo puntual, y llevémoslo a la periferia, como muchas de las cosas, o sea, el día cuando ya... Ojalá una isla. Claro, ojalá no lo veamos, ojalá lo mantengamos afuera. Cuando nosotros como sociedad caemos en eso y no nos damos cuenta de que esto es un síntoma y que está generando un circuito, un sistema que finalmente se devuelve hacia nosotros y no somos capaces de enfrentarlo con decisión política, finalmente lo que estamos haciendo es ahondar esta situación. Entonces, la voluntad política debe ir contrapelo, debe ir contrasentido, debe ir quizás incluso contra aquellas cosas que no son populares. Es que claramente es impopular. Es claramente impopular. ¿Quién lo va a hacer, entonces? Pero finalmente es la evidencia la que pone de relieve qué es lo que hay que hacer. Mira, te comento un caso. Las penas de cárcel o las personas que han pasado por la cárcel reinciden en su gran mayoría antes de los 3 años en un 60%. Si tú tienes métodos alternativos de privación de libertad, esa cifra es la mitad. La reincidencia alcanza el 28%. Y si no haces absolutamente nada, la reincidencia alcanza del orden del 50%. Entonces, estar sosteniendo un sistema penitenciario con los costos que tiene y tener los mismos resultados que prácticamente no hacer nada, y siendo mucho más eficiente el poder cumplir las penas de manera privativas, pero en libertad en el medio libre, de tal manera que con medidas cautelares, etcétera, pero que permita que haya un fenómeno de inserción guiada, de tutelaje, de seguimiento efectivo, vas a tener muchos mejores resultados y vas a tener cada vez menos delincuentes. Van a estar reinsertándose de manera más adecuada. Ojo que esos costos son de todos los chilenos. Son de todos los chilenos. Piensa que ¿Cuánto cuestan? Mira, depende, entiendo, pero... Sí, hay un par de estimaciones. La agenda corta hoy día, con el endurecimiento de penas, propone aumentar básicamente 10.000 en los cupos en las cárceles, o sea, alrededor de un 20% de la cobertura, considerando que ya las cárceles están hacinadas, pero esos 10.000, solamente por 5.000 paz ciudadanas, estaba estimando del orden de casi los 20.000 millones de pesos. El proyecto plantea 400 millones, claramente eso no está... No alcanza. Un preso en proceso de rehabilitación, un preso que pudiera tener ciertas condiciones mínimas y dignas para no seguir profundizando esas condiciones de exclusión, tiene un costo de 3 a 4 millones de pesos en el año. Por lo tanto, y las penas alternativas son 1/5 de ese valor. Entonces, seamos más costo eficientes, pero hagamos algo, tomemos una decisión. O sea, la criminalización, el llevar la cárcel, el tener en el ideario colectivo que en la cárcel la gente se está rehabilitando, cuando no es así, cuando tenemos apenas un 15% de programas que llegan para mejorar las condiciones de reinserción. O sea, hay un tema, por ejemplo, no sé, quizás a algunos no les gustará, pero los presos no marchan. No, claro, si marcharan, ¿cuánto se arrancaría? Hay tema ahí también de que, claramente, por lo mismo, pero hay un tema ahí con que ellos no pueden un poco manifestar también lo que pasa dentro, lo que no está logrando. Bueno, mira... Porque me imagino que algunos, y quizás muchos de ellos, quieren rehabilitarse, reinsertarse en la sociedad. Un dato no menor, apenas el 26% de los internos que hoy día están, cuando tenían derecho de ir a votar y todo, votaron.
O sea, tampoco mitifiquemos esto de que la expresión ciudadana o si es que ellos participaron mucho en... No es así. No. Pero aquí tiene que ver más que como ellos reivindiquen X derecho, o como nosotros digamos, mira, hay que privilegiar las condiciones de inclusión, etcétera. Es que también como sociedad tenemos que darnos cuenta de que ahí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos los ciudadanos que también estamos llamados a votar, a elegir a los parlamentarios, a las autoridades que logren hacer a lo mejor este contrapelo que signifique realmente tener impacto en la reducción de la delincuencia, pero con datos basados en la evidencia. En general, lo que más está pasando en Chile es que cada vez más los ciudadanos están pensando que estamos con un sistema judicial demasiado garantista, en el que la mayor cantidad de las personas que pasan por un control de detención no quedan con ninguna medida cautelar, y eso indigna a la gente. Y la gente dice, bueno, queremos más presos, más cárceles. Pero tiene una cierta lógica lo que dicen también, no es por un arrebato. No. Entonces, cambiar la lógica es un círculo, una vuelta súper grande. Pero ¿sabes lo que pasa, Francesco? Que hoy día no estamos reinventando la rueda. Hay evidencia internacional, hay evidencia nacional de lo que funciona y lo que no funciona en materia de reinserción. Hay evidencia de lo que funciona en control de la delincuencia. Lo que hay evidencia también es de que las cárceles no funcionan para esto. Que lo que nosotros debemos tratar de hacer para controlar la delincuencia es apuntar a los elementos que la configuran. Básicamente el que esté la ocasión, estén las necesidades criminológicas, esté el objeto sobre el cual... y las policías tienen que manejarse de manera más inteligente. Tenemos que invertir en las policías para que hagan análisis criminológico. Hay rutas de la delincuencia a nivel en la región metropolitana, y uno puede perfectamente pesquisar las zonas rojas. Si la cárcel no es la solución, entonces, y estamos diciendo, los datos lo dicen, que todo parte cuando son muy chicos estas personas. El tema de la cárcel para menores que decía Francisco de la Maza, lo conversábamos en el bloque anterior, no es una buena idea. No, naturalmente que no. Ninguna cárcel para menores va a contribuir a que se reinserten adecuadamente. Ahora, yo creo que el Sename, ¿qué pasa? Tampoco funciona. Demonizar una posición como la del alcalde Las Condes es también pensar de que detrás de ello hay una necesidad ciudadana. Hay mucha gente que cree que esa es la solución, pero la verdad es que con los jóvenes, con los niños, los adolescentes no tienen percepción de riesgo respecto de sus actos, especialmente cuando entonces en el comportamiento criminológico de los adolescentes lo que uno tiene que propender es a un modelo de cambio social, trabajar en torno a oportunidades, a generar habilidades, a hacer reconocimiento para que eso promueva un cambio de desarrollo positivo, y eso se hace con inserción familiar, con inserción comunitaria. Lo que está fallando en el Sename, lo que falla en las cárceles, entre comillas, oye, si el Sename tiene sistema cerrado, tiene un sistema muy parecido a las cárceles, pero lo que falla es precisamente la falta de vinculación con aquellos elementos protectores como la familia, la comunidad, que van a contribuir a la correcta inserción. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, por este informe. Y bueno, veremos si pasa algo ahí también, te seguiremos invitando porque la conversación, por supuesto, da para mucho más. Te queremos entregar este libro, En la piel de una yihadista. Gentileza de Penguin Random House para ti, muchas gracias por venir. Y a ustedes les decimos que bueno, vamos a hablar enseguida, vamos a un pequeño corte y venimos con el tema de la FIFA, de Blatter, con pelotazo Jorge Gómez, que nos viene a explicar los últimos detalles, por supuesto, de este escándalo, que también, como este tema, va a seguir dando a aclarar un buen rato. Muchas gracias por este espacio y volvemos inmediatamente. Muchas gracias.